Grabando. Bien, este mensaje acerca de la justificación por fe en Cristo es un tema crucial para nosotros. Historia, teología, resultados. Es decir, el Evangelio no es una moda. Debe de ser el mismo que Dios nos ha heredado a través de las Sagradas Escrituras. El mismo método historicista. Qué hermoso es comprender las Sagradas Escrituras y se siente muy bien cuando también ponemos en el formato de audio la Biblia, como si Dios estuviera hablándonos. Es impresionante cómo tiene consistencia interna, evidencias manuscritas, evidencia arqueológica, estilo literario, todos esos dones, las Sagradas Escrituras. Hablemos entonces de este movimiento que surgió el 22 de octubre de 1844, que después de haber sido poco más de 50,000, quedaron solamente después del gran chasco, pues 50. Y es de lo que vamos a tratar hoy. Nos vamos a basar mucho en testimonios para ministros, mensajes selectos, tomo 1 y el tomo 3, de manera más específica. Es bueno conocer a los pioneros de nuestro movimiento en aquellos tiempos, y Dios hasta nuestros errores utiliza, porque servimos a un Dios misericordioso. Me refiero no al pecado, sino a nuestros errores, cuando a veces cometemos errores como el gran chasco. Así que servimos a un Dios misericordioso. Si yo estuviese tratando con personas que no pueden ver sus errores, probablemente las ignoraría y los haría pagar el precio de sus problemas. Desde luego, no las bendeciría a pesar de sus errores. Todos podemos estar agradecidos de que Dios no sea como yo. El Dios al que servimos nos bendice a pesar de lo que somos. No solo nos ayuda a resolver nuestros problemas, sino también nos bendice en el proceso. La verdad evangélica es que Dios incluso utiliza nuestros errores. Así fue con la experiencia de la puerta cerrada. Los sabatarios tenían un error teológico obvio y grave. Al fin y al cabo, durante el periodo de la puerta cerrada de la historia adventista, creían que la extensión evangélica de su movimiento se restringía a quienes habían aceptado el mensaje milerita de la década de 1830 y a comienzos de la década de 1840, ya que la puerta de la misericordia se había cerrado para todos los demás. Pero Dios pudo emplear ese error para el bien del movimiento. Primero, que un pequeño grupo de sabatarios que usaran este periodo de la historia a fin de construir una base teológica sólida. De modo que gastaron poco de sus escasos recursos en la evangelización hasta que tuvieron un mensaje segundo después de crear su identidad teológica. Restringieron su evangelización entre 1848 y 1851 y a otros mileritas. Solo después de que lograron una sólida base teológica y un considerable grupo de miembros troncales estuvieron en condiciones de extenderse a la población mayor, finalmente hasta los confines de la tierra. Al considerar la era de la puerta cerrada de la historia adventista, veo que es una etapa necesaria que el desarrollo del movimiento, Dios los iba guiando paso a paso para construir una plataforma sólida, desde la cual lanzar una misión a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios nos bendice de todos modos. Eso es evangelio, esas son buenas nuevas. Uno de los acontecimientos más significativos de la historia adventista del séptimo día fue el cambio del adventismo de la puerta cerrada a la de la puerta abierta, a comienzos de la década de 1850. Antes de examinar la nueva postura, necesitamos resumir varios significados que habían interpretado la postura anterior. A fines de la década de 1840, la frase puerta cerrada tenía al menos 3 significados en sus mentes. 1. El tiempo de prueba se había acabado.
el 22 de octubre de 1844. 2. Que la profecía se había cumplido en esa fecha. Y 3. Que su misión evangélica después de ese tiempo se restringía a quienes habían sido mileritas. La mayoría de los debates sobre el tema se centran en los puntos en el primero y el segundo y el tercero que mencioné, pero el segundo era igualmente importante. Cuando Jaime White se refirió a los sabatarios como el pueblo de la puerta cerrada del séptimo día, se estaba refiriendo a sus dos doctrinas cardinales, el sábado y su interpretación de que la profecía se había cumplido en 1844. Al final de los 2300, ellos nunca cambiaron su interpretación del segundo significado. Pero según vimos antes, el cumplimiento de la profecía obviamente no constituyó la segunda venida, por lo tanto, el tiempo de prueba no se había cerrado. Como resultado, a la larga, se dieron cuenta de su error y en el punto 1 abandonaron esa interpretación de la puerta cerrada. Esa conclusión los llevó a cambiar el tercer punto, comenzando con la visión de Elena de White en noviembre de 1848 sobre el mensaje adventista que circuiría el mundo como rayos de luz. Los esforzados creyentes gradualmente empezaron a percibir una puerta abierta de su misión hacia el mundo. Comenzaron a ver cada vez con mayor claridad que tenían un mensaje del tiempo del fin para todo el mundo, no solo para los ex-mileritas. Según las palabras de Elena de White, en marzo de 1849, se me mostró, dice, que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca. En 1844, según esta visión, Jesús se levantó y cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta del lugar santísimo. Dijo, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta de acceso al lugar santísimo y nadie podía cerrarla. Primeros Escritos, página 42. Y con esa apertura hubo revelaciones sobre un nuevo mensaje sobre el sábado, temas proféticos relacionados que finalmente llevarían a los sabatarios hasta los extremos de la tierra. En términos de misión, el adventismo nunca sería el mismo. Afrontó la misión de la puerta abierta con un mensaje que el mundo necesitaba escuchar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Los mensajeros, bueno, para 1888, cuando se estaba moviendo con más auge el Comité Pro Temperancia Cristiana de Padres de Familia conservadores, cristianos, católicos, los adventistas se habían unido en ese propósito que se manifestó en contra de las destilerías de alcohol, de la producción de drogas. En Estados Unidos, los adventistas se unieron en ese movimiento que estaba en contra de todo esto, lo cual todavía podemos sostener estar en contra. Pero al final, cuando comenzaron a mostrar las intenciones de exigir una ley dominical a nivel nacional, ahí fue donde se frenaron y dijeron, ahí sí ya no le entramos. O sea, igual pasa ahora. Estamos de acuerdo de que hay que, pues, cuidar nuestro planeta, evitarla, contaminarla. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en elevar los valores morales. Estamos de acuerdo en que, pues, tenemos que predicar más la palabra de Dios, sus mandamientos. Estamos de acuerdo. Pero en cuanto se imponga un día de descanso que no está en la Biblia, entonces, objeción de conciencia. Me opongo a obedecer al Estado, al gobierno, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que Dios envió un tremendo mensaje para este movimiento adventista en 1888 a través de dos siervos, Alonzo T. Jones y A.T. Wagner, que fue el de justificación por fe en Cristo. Ahora, ¿cómo estaba la situación en el adventismo en 1887? Hoy hay peligro, dice, de que nuestros ministros se ocupen demasiado de las doctrinas, predicando demasiados discursos acerca de temas debatidos, cuando su propio ser necesita la piedad práctica. Extraído del libro El Otro Poder, 79. Se ha abierto una puerta para las divergencias, la lucha, las contiendas y las diferencias que ninguno puede ver sino Dios.
Su ojo recorre desde el principio hasta el fin, y solo Dios conoce la magnitud del mal. La amargura, la ira, el resentimiento, los celos y el dolor del corazón, provocado por las controversias de ambos bandos, produce la pérdida de muchas almas. Y es ahí donde el enemigo entra a trabajar para confundir, crear escepticismo. Pero ha de cerrarse toda puerta que conduzca a puntos de diferencia y de debate entre los hermanos. Si el hombre viejo fuera eliminado de cada corazón, habría una mayor seguridad en la discusión, pero ahora el pueblo necesita algo de un carácter diferente. Hay muy poco del amor de Cristo en los corazones de los que pretenden creer la verdad. Cuando todas las esperanzas se centran en Jesucristo, cuando su espíritu sature el ser, habrá entonces unidad, aunque no todas las ideas sean exactamente iguales en todos los puntos. Aquí Elena G. de White se está refiriendo a algunas diferencias que tenían en cuanto a la posición doctrinal, pero que no eran de gran controversia. Es decir, ella exigía un reavivamiento y una reforma cuando regresó de Australia. Para 1901 ella encontró a la iglesia detenida, no habían avanzado el Evangelio eterno de Jesucristo hacia el sur, estaban detenidos, con más de diálogos que los hacían perder el tiempo en vez de ponerse a trabajar en la obra. Marzo de 1887, la mayor y más fuerte y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad de nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Mensajes Selectos, tomo 1, página 141. Los que fueron protestantes antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu. Pero los tales están desapareciendo del escenario, y quienes surgen para ocupar estos lugares, como es la generación de hoy, está convertida a Dios. ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos? Esperamos ver que se reavive toda la iglesia. Ese tiempo nunca llegará. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Y el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto, la incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. En las iglesias son frecuentes las divisiones y aún las amargas disensiones que deshonrarían a cualquier colectividad mundana, porque se hace muy poco para dominar los malos sentimientos y para reprimir cada palabra de la que puede aprovecharse Satanás. Tan pronto como hay algún motivo de discordia, el asunto es presentado delante de Satanás para que lo revise. Se le da la oportunidad de usar su sabiduría de serpiente y su habilidad para dividir y destruir la iglesia. Hay una gran pérdida en cada disensión. Los amigos personales de ambas partes toman el mando de sus respectivos favoritos y así se amplía la brecha. No puede permanecer una casa dividida contra sí misma. Se producen y multiplican los reproches y recriminaciones. Satanás y sus ángeles trabajan activamente para lograr una cosecha de la semilla así sembrada. ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¿Cuánto orgullo prevalece en la iglesia? ¿Cuánta hipocresía, engaño? ¿Cuánto amor al vestido, la frivolidad, las diversiones? ¿Cuánto deseo de supremacía? Todos estos pecados han nublado las mentes de modo que no han sido discernidas las cosas eternas.
Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición de alma. Debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. Y la idea de guardar la ley como era antes de 1888, firme. Hemos transgredido la ley de Dios, y por las obras de la ley ninguna carne se justifica. Los mejores esfuerzos que puede hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido, pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. Llevó la maldición de la ley por el pecador, hizo expiación para él a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina y así se combinan la divinidad y la humanidad. Hace poco me estaba consultando un hermano en la fe que está en prisión y se las ve bien difíciles ahí porque pues más predomina ahí entre católicos en la prisión y evangélicos, pero son evangélicos dominicales, así los vamos a identificar por el momento, que rechazan el sábado como el día del Señor. Entonces, este joven am, que está predicando ahí adentro me, me consulta, dice, pero me ponen argumentos como este, dice. Uno me dijo, dice, pero como sobreabundó la gracia, porque sobreabundó el pecado. Entonces, lo que han aprendido y lo que están aprendiendo en muchos evangélicos de la línea nominal, ellos creen que la gracia de Jesucristo nos salva de cualquier manera. O sea, creen en el sacrificio expiatorio como un don único y suficiente. Que lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial ya es un asunto de Él, pero para nosotros nos conviene nada más detenernos en el sacrificio expiatorio. Ahora, si ocurre esto, entonces tendríamos que quitar el libro de Hebreos en la Biblia. No, de hecho tendríamos que quitar toda la Biblia. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos, en 8 y capítulo 9, Pablo nos guía casi de la mano siguiendo a Cristo, tal y como está en Apocalipsis, el santuario en Apocalipsis. Desde que Jesús asciende en el año 31 después de Cristo al lugar santísimo y estuvo ministrando ahí hasta que se cumplió Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas que son años, y se cumplió en 1844. Se entendieron los pioneros de nuestro movimiento que Cristo pasaba al lugar santísimo en el cual, y cerró el lugar santo, nadie lo puede abrir, pero la mayoría del mundo cristiano vive conforme al lugar santo. Bueno, considerando que el sacrificio expiatorio para ellos es suficiente, viven conforme al lugar santo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo se encuentra la ley. Ahora, no puede haber gracia sin ley y no puede haber ley sin gracia. Y eso le expliqué a este joven. Mira, le dije, tienes que explicarles esto. Voy a poner un ejemplo. En una luz de tráfico, si yo me paso la luz roja, obviamente merece una multa porque estoy arriesgando la vida de otros y mi propia vida o los que van conmigo. Me detiene un policía honesto, es importante destacar honesto,
que me infracciona, me va a dar una infracción, me pide mi licencia, tarjeta de circulación, y me explica, me pregunta por qué lo hice, y le dije, tengo prisa. Y le digo, ¿sabe usted que está arriesgando la vida de muchos? Me dijo, sí, pero es que tengo prisa. ¿Y a dónde va tan rápido? Dice, tengo que ir a un hospital, así, así, así. Ahora bien, cualquiera sea su argumento, el policía determina que lo deja ir. La gracia es un favor, es un don que proviene de Dios, proviene de Cristo, por sus méritos en su sacrificio. Entonces, por gracia, Él me deja ir. ¿Pero qué me dice? ¿Pases el otro semáforo también? No. Él sabe que me voy a encontrar con más semáforos adelante. Pero si Él me sorprende también, u otro, policía, honesto, ese me va a infraccionar. Una cosa es que me hayan dejado ir por gracia y la otra es que continúe violando la ley. Entonces, muchos interpretan que el fin de la ley es Cristo, pero viene del griego telos, que significa propósito. No, no quiere decir que no siempre el fin es el final. Si encuentro a alguien en un lugar, no sé, lo vi de lejos y le pregunté, ¿cuál era tu fin en estar en ese lugar? O sea, ¿cuál era tu propósito? El telos. O sea, el propósito, dicho sea de manera más simple, el propósito de la ley es Cristo. Y si Cristo es la ley, pero Él decide perdonarme mis pecados porque procedí al arrepentimiento y me entregué al Señor y nací nueva criatura en Cristo. Él me justifica, sí. Me distribuye, me, me, me hace adquirir su gracia, el perdón de mis pecados. Ahora, Pablo pregunta, ¿seguiremos pecando? No. Primero que nada, el pecado, como dice el conflicto de los siglos, es una manifestación externa del hombre que está en pugna contra la ley de amor de Dios. Si la ley terrenal busca castigar al individuo que causa daño a otro, cualquier tipo de daño, físico, moral o material, pues la ley tiene que intervenir para castigarlo, para sancionarlo, multarlo y encerrarlo. No puede haber un gobierno sin ley. Entonces, en el lugar santísimo se encuentra Cristo, ministrando en el lugar santísimo. Y, y esto en referencia a Daniel 7, 9 y 10, siguiendo el método historicista de las trompetas. Estamos en la séptima trompeta y el séptimo ángel tocó su trompeta, su alerta, su alarma, y ocurrió el 22 de octubre de 1844. Apocalipsis 11 del 15 al 19. En el 19 se recorre el velo y se ve el arca del pacto. Entonces, Satanás fue el primero que dijo que la ley no se puede cumplir, que él tenía un mejor sistema de gobierno. ¿Y por qué no le convenía a Satanás la ley de Jehová? Pues porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y él quería ser Dios. Por lo tanto, aquellos que no guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos enteritos, como dice Santiago 2:10, que el que guarda los mandamientos y viola uno se hace responsable de todos. Y si yo transgredo violo cualquiera de esos mandamientos, ¿me sigo escudando en la gracia? No, la ley requiere mi vida, la ley reclama mi vida. Ok, el que está practicando el pecado es el que está bajo la ley. Y si nosotros vivimos bajo la gracia, entonces obedecemos esa ley que nos rige. Los primeros son 2 tablas, los primeros 4 mandamientos en la primera tabla son para adorar, honrar
glorificar al Dios del cielo. Y los otros 6 en la segunda tabla nos sirven para vivir en armonía con nuestro prójimo. Los 10 son 2, los 2 son 10. Esto depende de la ley y los profetas. Entonces, ¿cómo podemos abolir la ley, que es la misma que Satanás quiere abolir? Entonces, si pecado es transgresión de la ley, primera de Juan capítulo 3, versículo 4, quiere decir que si la ley ya fue clavada en la cruz, entonces Satanás va a ser salvo también. Porque la ley exige la vida del pecador, mientras éste no se arrepienta. Pero si procedemos al arrepentimiento, ahora me dice alguien, me pregunta este hermano en Cristo, dice, me están diciendo aquí también de que aceptan los mandamientos, pero no quieren aceptar el sábado como el día del Señor, pero no me pueden contestar que no hay una cita en la Biblia para demostrar el cambio del sábado al domingo. No existe. O que se reunió, menciona 8 veces la palabra primer día de la semana, que es el domingo. Pero no habla de adoración. No habla de adoración. Habla de eventos diferentes. En una estaban huyendo de los judíos, en otra se reunieron para partir el pan y no era la cena del Señor porque la acababan de conmemorar antes de que Jesús ascendiera. O sea, a nosotros nos corresponde hacer el 10% de lo que es de nuestra salvación y a Dios le corresponde el 90%. Él absorbe la mayor parte de la situación. En ese 10%, lo que Dios no va a hacer por mí es lo que me corresponde hacer como cristiano. Él, él no, si tengo un mal pensamiento y finalmente lo llevo a cabo y cometo pecado, Él no va a intervenir para que no lo cometa, porque nos dio libre albedrío, ni Satanás puede obligarnos. Pero no hay pecado que no podamos cometer y que nos muramos si nos morimos y no lo cometemos. ¿Por qué? Porque el pecado es una decisión, es una acción errónea, mala, pero, pero es decisión personal. Y en ese 10%, Dios no va a hacer por mí lo que me corresponde como cristiano. Y si el pecado es una opción, además de ser mortal, entonces nosotros tenemos siempre una escapatoria, una vía de escape, la oración. La oración y predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nadie mientras esté orando está practicando el pecado. Entonces, mientras más oramos, más nos entrelazamos con Jesucristo. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar solo la ley, está intentando lo imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad de Dios. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por el cual regocijarse. El esfuerzo que el hombre puede hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. Contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza y de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Entonces, es mejor mantenernos en el Evangelio. El mundo se está volviendo cada vez más loco, desquiciado, esquizofrenia. Hoy en día está muy de moda estos del, ¿cómo le llamas? Etiens, no sé cómo le llaman, estos que se autoperciben como animales.
¿Por qué Dios habla en forma de símbolos en la Biblia? Para que Satanás no pueda cambiar la historia. Porque cuando se refiere a una bestia, se está refiriendo a un poder político religioso que no reconoce la ley de Dios, que no reconoce a Jesucristo como nuestro creador. Eso es. Por eso a Nabucodonosor, por medio del profeta Daniel, le advirtió que en el momento en que se engrandeciera él mismo, se iba a convertir como un animal. O sea, no iba a tener ya raciocinio. 7 años, 7 tiempos, 7 años, como bestia en el campo, hasta que fue a comer hierbitas. Y mediante la reforma pro salud solamente así entendió que Jehová de los ejércitos es el Dios del universo, el que quita y pone reyes, el que cambia los tiempos y él decide a su antojo. Por eso declara que cada bestia representa un poder político. Y cuando éste se une a la otra bestia, que es el poder religioso, forman la imagen del dragón, un animal, otro, Satanás. Y a Satanás le encanta que lo personifiquen como animal, como una cabra o como un Baal, como un toro, como un animal que tiene cuernos sobre todo. Un animal, al fin y al cabo, un animal. Porque un animal no puede discernir que hay un Dios. Y está muy de moda, hay eventos que se están promoviendo a nivel mundial en las ciudades, que les parece muy divertido esto de disfrazarse de un perro, de un gato y hacer espectáculo ridículo en la calle. ¿Qué es lo que está manifestando esa gente? Que son bestias y que por ende no reconocen que hay un Dios creador. Muchos se extravían porque piensan que pueden encaramarse hasta el cielo, que deben hacer algo para merecer el favor de Dios. Procuran mejorar mediante sus propios esfuerzos sin ayuda. Esto nunca lo pueden realizar. Cristo ha abierto el camino al morir como nuestro sacrificio y al vivir como nuestro ejemplo. Al llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote, Él declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Si mediante algún esfuerzo propio pudiéramos avanzar un paso hacia la escalera, las palabras de Cristo no serían verdaderas, pero cuando aceptamos a Cristo, aparecerán las buenas obras como fructífera evidencia de que estamos en el camino de la vida, de que Cristo es nuestro camino y de que estamos recorriendo el verdadero sendero que conduce al cielo. Ahora, déjenme decirles algo interesante acerca de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir Jesucristo con estas hermosas 3 palabras? Está hablando del santuario. El camino es el atrio, el sacrificio, donde se llevaba a cabo el sacrificio, donde Cristo fue sacrificado por nosotros, una vez y para siempre. Me enseña el camino a la redención, a que Cristo es mi sacrificio expiatorio, pero yo no me voy a quedar ahí nada más. Yo tengo que pasar a la segunda palabra, que dice la verdad. La verdad está representada por el lugar santo en el santuario celestial. Esto me hace pensar entonces que el camino es una persona, que la verdad es una persona y que la vida es una persona y se llama Jesucristo. Así lo conocemos. Así que si la verdad es el lugar santo, y en el lugar santo que habían el candelabro de oro que representa el Espíritu de Jehová, el altar del incensario que representa ese incienso agradable, era símbolo de los méritos de Cristo. Esos méritos de Cristo agradaron mucho al Padre Celestial. Mucho. Y entonces también tenemos a un lado el altar de los panes sin levadura. 6 por el Padre, 6 por el Hijo, representando a las 12 tribus. Sin embargo, no vemos 6 por el Espíritu Santo. No hay 6 para el Espíritu Santo.
porque el Espíritu proviene del Padre a través de Jesucristo. En el cielo no hay tres tronos. Exactamente en Ezequiel 7, 9 y 10 habla de que el anciano de días recibe a Cristo rodeado de ángeles y ambos se sentaron y los libros fueron abiertos, pero no hay un trono para el Espíritu Santo. Pablo, cuando saluda en sus cartas la bienvenida y la despedida, solo menciona al Padre y al Hijo. Esteban, cuando fue llevado al concilio de los judíos, y que después de su hermoso testimonio acerca de Jesucristo, mira hacia el cielo y quedó sorprendido y le preguntaron, ¿qué tanto miras? ¿Qué? Dice, veo al Padre y veo al Hijo. No vio un tercer trono que estaba sentado el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo, su soplo de vida. Cuando los discípulos le dijeron, danos de tu Espíritu, Él sopló su Espíritu que posee amor, gozo, paz, luz y poder. Él dijo, es necesario que yo me vaya, no puedo estar con ustedes en todos lados físicamente, pero les enviaré otro consolador. Cuando dice otro, no se refiere a otro diferente, sino a una manifestación de Cristo en forma espiritual. Cuando Pablo dice en segunda persona, hubo uno que subió al cielo, al tercer cielo, no sé si en espíritu o en carne, no lo sé. Ay, hubo uno. ¿Quién era ese uno, Pablo? Él mismo. Cuando Jesús decía, cuando el Hijo del Hombre vuelva, no está hablando de otro diferente, sino de otro del mismo. Cuando se refiere a otro, no se refiere a otro diferente, sino a otro mismo. Yo puedo pedir un libro del conflicto de los siglos mientras hay muchos más, y puedo pedir otro, pero yo quiero otro del mismo, porque quiero más conflictos de los siglos. Quiero otro y otros del mismo. Entonces, Él es la vida y está manifestada en el santuario celestial, en el lugar santo. Entonces, perdón, la verdad es lo que acabo de explicar. Ahora, ¿y la vida? La vida está en el lugar santísimo. Ahí está. A ver, cuando se cerró la puerta del arca de Noé que representa a Cristo, ¿cuánto tiempo vivieron todavía los antediluvianos en sus burlas y francachelas y orgías? Una vez que se cerró la puerta, ya no tenían vida, solo existían. Y ahí está muy claro, solo existían. Podrían mover sus brazos, hacer lo que querían. Pero era cuestión de horas, nada más, de días. 7 días. Existían, pero ya estaban muertos. ¿Puede alguien estar existir y estar muerto? Sí, sí. Aquel ser humano que no tiene a Cristo en su vida está muerto. Por eso él explicaba, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y cómo le puedo explicar eso a los testigos de Jehová? Porque ellos creen que hay que ir sin Cristo hay que ir al Padre. Y les arrancaron a Cristo, el único redentor. Nadie puede ir al Padre sin Él. Es Cristo el redentor, es Cristo el Salvador. La Biblia es cristocéntrica. De principio a fin siempre es cristocéntrica. Está enfocada solamente en la acción, en el verbo que es Cristo. Desde principio a fin, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que va a venir un día por nosotros. Por los redimidos, pues, si lo logramos. ¿Y qué va a hacer en aquel entonces? Le vamos a preguntar, Señor, ¿viniste solo? ¿Y dónde dejaste el Espíritu Santo? Así yo soy Espíritu. Su aliento de vida que nos permite la conciencia, el discernir. Así que cada vez que cuando recordemos Juan 14:6, el camino es el atrio, la verdad es el lugar santo y la vida es el lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto, la vara de Aarón que refloreció y que representa el real sacerdocio de Jesucristo, intercediendo ante el Padre. Se encuentra la ley, porque sin ley no hay gobierno. Jesús dijo en Mateo 5:17, no crean que vine a abolir la ley, vine a cumplir.
Y el propósito de la ley es Cristo. Entonces, aquellos que se jactan de interpretar la Biblia diciendo que el sábado fue abolido, los que están abolidos son ellos mientras no acepten a Cristo. Porque de Cristo y para Cristo es el sábado. Y fue hecho por causa del hombre, para que el hombre pudiera comprender que hay un creador en el universo. Porque en 6 días pudo crear todo y el séptimo reposó. Y es el monumento indicador, el memorial, la conmemoración sabatina de que, de que Dios es el creador. Qué interesantes palabras nos habla aquí, que la ley dice anteriormente, el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando lo imposible. ¿Por qué? Porque nada se puede sin la gracia. Por eso digo, no hay gracia sin ley y no hay ley sin gracia. Van unidas. O que vivimos por gracia con el don de Cristo y su justicia, pero juzgados por la ley, porque hay un juicio. La Biblia nos habla de un juicio, desde Génesis al Apocalipsis. En el momento en que violaron la ley, fueron expulsados del Edén. En el momento en que Caín demostró lo que puede hacer un ser humano sin la ley de Dios, que no ama a Dios y que no ama a su prójimo. Es, es un criminal. Se vuelve una bestia. Eso es lo que pasa. O, 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 o Caínes o Abeles. Y de ahí depende. Estos son el linaje de Dios. Los hijos de Dios son los que provienen después de Abel, de Sem, de Set, y después del diluvio de Sem. Y los hijos de Caín, después del diluvio, Cam, mezclados con los de Jafet también, pero mayormente Cam, que engendró a Cus, y Cus a Nimrod, Babilonia, la madre de las rameras. Así que, ¿cómo es el debate, la ley en Gálatas? El tema de la ley en Gálatas fue presentado en esta reunión delante de los ministros. Este tema se había presentado ante el Congreso 3 años antes. Sabemos que si todos acudieron a las Escrituras con corazones subyugados y dominados por la influencia del Espíritu de Dios, se traería a examen de la Biblia una mente serena y libre de prejuicios y del orgullo de la opinión propia. La luz del Señor entonces brillaría sobre sus palabras y la verdad sería revelada. Pero debe haber un esfuerzo arduo acompañado de oración y mucha paciencia para contestar la oración de Cristo en favor de que sus discípulos fueran uno. Uno en propósito, uno en mensaje, uno en vida en Cristo. Así como Él era uno con su Padre, la oración sincera y ferviente será oída y el Señor la contestará. El Espíritu Santo avivará las facultades mentales y todos verán las cosas de la misma manera. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Y dice la hermana Guay, dice, se me preguntó acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál es el ayo para llevarnos a Cristo? El ayo es el tutor. Y contestó ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. ¿Cómo entendemos entonces esta frase, la ceremonial? Porque la ceremonial, dijo también la inspiración, dice, tenemos mucho que aprender de la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque al comprender el santuario terrenal con esa ley ceremonial nos permite comprender el propósito de Cristo cuando el santuario ahora es celestial y el cuerpo es de Cristo. Pero el ayo es el tutor, el que me instruye, me lleva a Cristo. Y la ley es un espejo. Y si podemos vernos ahí, podemos vernos con lepra por causa del pecado. Pero cuando nos apartamos del todo mal
y vivimos enteramente en Cristo y con Cristo, pues tiene esta ley que reflejar a Cristo en nosotros. La gloria que brilló en el rostro de Moisés fue un reflejo de la justicia de Cristo en su ley. La ley misma no tendría gloria a no ser que Cristo estuviera en ella corporificado. No tiene poder para salvar. Es opaca a menos que en ella esté representado Cristo como lleno de justicia y verdad. Pero, pero por favor, si Saulo de Tarso, ¿acaso no dijo una vez que él era celoso en cuanto a la ley? ¡Ja! Fariseo de fariseos, es decir, no había más celoso religionista que Saulo de Tarso. Y como si la ley dice no matarás y él mataba. Claro, solo se las sabían de memoria como tradición y costumbre, como un rezo, como una repetición. Se las sabían de memoria. Carecían de la esencia de esa ley, el amor de Cristo. Por eso lo vieron llegar y por eso dijo Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise salvarte como una gallina cuida sus pollitos y no quisiste? He aquí desde hoy vuestra casa queda desierta, desierta. A ver, en la última parte de la ceremonia del lugar santísimo, se tomaba los pecados de los que se habían confesado ante Dios y que se habían arrepentido. El sumo sacerdote colocaba simbólicamente esos pecados sobre el macho cabrío por Azazel, es decir, Satanás, y puestos sobre su frente, y era dejado en el desierto. Ese desierto representa el milenio. Satanás atado en la tierra, pero no de manos, sino que simbólicamente no podrá engañar a nadie. Estará vacía la tierra y oscura. Estará sufriendo porque no puede engañar a nadie. Es lo que le hace sentir bien, nada más, porque ya tampoco sabe amar. Perdió la esencia de Cristo porque el amor se manifiesta en Cristo, el amor proviene de Cristo. Lean 1 Corintios capítulo 13 y nos explica claramente un amor sempiterno, un amor espiritual. A diferencia de cómo nosotros lo interpretamos, dice el diccionario, en nuestra interpretación humana, dice que amor es sentir afecto hacia alguien. La Biblia no dice así. La Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no está diciendo sentirás afecto como te sientes afecto a ti, a otro. No. Y si amar a mi prójimo como a mí mismo, quiere decir que yo no le voy a hacer lo que no me gusta que me hagan. Entonces, los judíos se la sabían de memoria, pero Pablo lo menciona como vejez de letra, piedad sin poder, es decir, solamente pura tradición y costumbre. Carecían del concepto de Cristo, amor, el que todo lo cree, el que todo lo puede, el que nunca deja de ser. Ese amor que, por cierto, es hermoso reflexionar en 1 Corintios 13, porque dice Pablo, si yo hablar en lenguas angélicas, pero no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. Y si yo conociera los misterios del cielo, y me conociera el mensaje de los tres ángeles, de memoria, pero no tengo amor, estoy hueco. Es más, lo que me sorprende, dice, y si yo tuviese toda la fe. Oh, Pablo, me pregunto, Pablo, espérame. ¿Habrá alguien que haya muerto por Cristo, que tenía fe, pero que no tenía amor? Eso es sorprendente, vaya, nos confunde de pronto. Sí, ¿pudo alguien morir por Cristo en la hoguera, acusado de tener una Biblia y seguramente de guardar el sábado? Pero, pero no tenía amor. Hay una canción mundana por ahí que dice Doña Carlota era bien devota y me rompió 100 pelotas. Hay personas que se dan golpes de pecho en su apariencia, en manera externa.
hacen obras de caridad y todo eso, pero les hace falta el amor de Cristo. Y, y el amor de Cristo es otra cosa, a diferencia de cómo nosotros lo interpretamos. Porque como nosotros lo interpretamos, es a nosotros sentimos que comenzamos a amar en el momento en que miramos algo que nos agrada. ¿Por qué? Porque nuestro amor es material, es externo. Un ejemplo, Sansón, que dijo de Dalila, esa mujer agrada a mis ojos. ¿Qué quiso decir? Sansón, Dios tenía grandes planes por medio de Sansón, pero Sansón prefirió servirse a sí mismo, a agradarse a sí mismo, a complacerse a sí mismo. Y eso es egoísta. ¿Y qué le costaron los ojos? Bueno, primero el cabello y luego los ojos, y luego la vida. ¿Por qué? Porque él amaba a su manera, con una interpretación humana. Porque él amaba solamente a la mujer externa. Eso es piedad sin poder. El verdadero amor no se manifiesta por lo externo, sino al revés, por lo interno. La gente, fíjense, Jesús en Isaías 53 dice que era como raíz seca, Jesús, describiendo a Jesús, que no tenía belleza para no llamar la atención a nadie. Y tiene sentido, me agrada esa explicación. No era guapo, pues. Físicamente no era hermoso, pero tenía un corazonzote tan grande, tenía un carácter tan hermoso. Y tenía una palabra que cuando hablaba, como con quien tiene autoridad. Un hombre sencillo, un hombre físicamente común y corriente. ¿Por qué? Porque él no venía a manifestar su labor por medio de su rostro, sino manifestar el amor del Padre y exaltar su ley. Pero más que nada manifestar el amor del Padre. ¿Por qué? Porque tuvo a bien al Padre, aceptó el sacrificio de su Hijo. Eso tiene que ser amor. Y un amor que nosotros no podemos describir con nuestras palabras. Un amor infinito que hasta el día de hoy todavía nos tiene vivos, todavía sale el sol sobre buenos y malos. El amor espiritual es otro. Es raro el que tenga un amor espiritual, porque entonces sería digno de Cristo. Ese amor que no se ensancha, no busca lo suyo, no es orgulloso, no es celoso, no es vicioso, no es egoísta. No, esos son los méritos de Satanás. Los méritos de Cristo es un amor que se puede manifestar a través del cristiano, no nada más dejando de hacer el mal, sino comenzar a hacer el bien. Visitar prisiones, visitar a los alcohólicos anónimos. Dice la inspiración de que nosotros debemos mirarlos con ternura, porque bastante carga tienen, no sabemos por lo que están pasando o por lo que han pasado y bastante están pagando con ese vicio, pero debemos mirarlos con ternura y tenerles paciencia y siempre hablarles del amor de Cristo. Ir a los albergues, a los asilos de ancianos, de niños huérfanos. Esa fue la orden de Jesucristo. Vayan, no dijo quédense, siéntense en sus bancas, ahí en sus templos. Una iglesia de movimiento se entiende que Cristo les dijo, vayan, muévanse. Y nosotros nos quedamos sentados en los templos. Perdimos de vista la misión. Los símbolos y sombras del servicio y del sacrificio junto con las profecías dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y de la gracia que habían de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. Se desplegó ante Moisés el significado de los símbolos y sombras que señalan a Cristo. Él vio el fin de lo que había de ser abolido cuando en la muerte de Cristo el símbolo se encontraba con lo simbolizado. Vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral.
Por la transgresión de esa ley, el hombre produjo el pecado en el mundo, y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a ser la propiciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba el cordero que había de quitar el pecado del mundo. El propósito de los sacrificios era enseñar al hombre misericordia, humildad. Humildad, que entendiera que alguien más iba a pagar por algo que no cometió. Este es el mensaje de la verdad presente. Y en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada en el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos sus mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en el fuerte clamor y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu Santo. ¿Qué tipo de mensaje entonces? Preciosísimo. Objetivo, pues este mensaje dice que tiene que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, sacrificio por los pecados del mundo entero. Tiene una finalidad, la justicia de Cristo. Invita a la gente a recibir la justicia de Cristo en obediencia a sus mandamientos. La necesidad, pues todos tenemos esa necesidad, que es Cristo, y no perderlo de vista. La ayuda es todo el poder del cielo colocado en nosotros, pero necesitamos voluntad e interés. Y el alcance es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. En realidad es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Una verdad presente que tiene que proclamarse en alta voz. Se publicó a través de este periódico la revista del Advenimiento y el Heraldo del Sábado en marzo 5 de 1888. ¿Saben cuándo estuvo la noción de ley de lo dominical? Fue en mayo. El senador Henry Blair propuso legislar el domingo como día de descanso obligatorio. O sea, poco antes Dios ya estaba advirtiendo a su pueblo que necesitaban un reavivamiento y una reforma. Y que era un asunto personal, no en grupo. La salvación no es en grupo o por una iglesia o una denominación. Es un asunto personal. El viernes 11 de enero de 1889 comenzaron reuniones especiales en South Lancaster y nos alegramos de ver la iglesia completamente llena de aquellos que habían venido para recibir el beneficio de las reuniones. Habían presentado delegados de Connecticut, Massachusetts y otros estados. Nos dimos cuenta de que había una obra que hacer para poner la cosa en orden, una obra que los mejores esfuerzos del hombre no podía lograr sin la ayuda de Dios. Y dice, nuestros corazones se volcaron en ferviente súplica a Dios para que Él obrara en nuestro favor. Se esparció este mensaje, fue temporal, no en todas las iglesias, solo en algunas. Dice, sentimos la necesidad de presentar a Cristo como un Salvador que no está lejos, que no es una posibilidad, sino una realidad, cerca de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios comienza a orar en los corazones de los hombres, el fruto se ve en las confesiones de los pecados, en la restitución hechas para arreglar los errores. A través de todas las reuniones, al tratar más de cerca a Dios, los hermanos trajeron obras de arrepentimiento al confesarse unos a otros sus faltas mutuas en palabras o en actos. Nótese bien, sus faltas, no sus pecados. Es decir,
Si a un hermano le falta el respeto, yo tengo que pedirle perdón por esas faltas que cometí. No vayan a confundir con pecados, ¿ok? No es una confesión de pecados, sino de faltas. Había muchos aún entre los ministros que vieron la verdad como era en Jesús, en una perspectiva que nunca la habían visto antes. Contemplaron al Salvador como un Salvador que realmente perdona el pecado y vieron la verdad como algo que significa el alma. Si confesamos nuestras faltas, y esto cabe destacarlo porque en la Biblia menciona pecados en las nuevas versiones Reina Valera, y eso lo cambiaron los jesuitas. Pero en realidad es bueno aclarar que debe de decir la versión antigua, confesamos nuestras faltas. Obviamente, si yo falté contra un hermano, obviamente pequé, pero no le voy a platicar a ese hermano todos mis pecados. O sea, es decir, mis faltas, cometí un pecado, es obvio, pero hay que pedirle a la esposa una lista de las faltas que se han cometido contra ella. Y hay que pedirle al esposo también una lista para estar en paz. Como en el santuario terrenal, todos eran redimidos en torno al santuario, afligían sus cuerpos. ¿Cómo los afligían? Entraban en ayuno, se pedían perdón de sus faltas, todo pecado, o sea, toda falta era a la persona, al agraviado, pedirle perdón y estar en paz con Dios. Y pedirle a Dios, Señor, recuérdame por los pecados que no me acuerdo, de hace muchos años. Eso es muy necesario para poder ser justificados. Ahora Dios conoce lo que hacemos, pero Él no es suficiente. Necesitamos confesarle al Padre a través del Hijo nuestros pecados y apartarnos de ellos. Es nuestra obligación, vaya, como cristianos. En ese entonces muchos tenían ideas tergiversadas. Hay muchos que parecen sentir que tienen una gran obra que hacer ellos mismos antes de poder venir a Cristo para lograr su salvación. Parecen creer que Jesús vendrá a ellos precisamente al final de su lucha para darles su ayuda, colocando el toque final a la obra de su vida. Les parece difícil entender que Cristo es un Salvador completo y que es capaz de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. Pierden de vista el hecho de que Cristo mismo es el camino, la verdad y la vida, es el santuario. Cuando descansamos individualmente en Cristo, con plena certeza de fe, confiando solo en la eficacia de su sangre para limpiarnos de todo pecado, tendremos paz al creer que Dios es capaz de hacer lo que Él ha prometido. Nunca he visto un avivamiento avanzar en forma tan completa, dijo, y sin embargo, estar tan libre de toda excitación indebida. Hubo muchos que testificaron de que al presentarse las verdades escrutadoras habían sido convencidos de que eran pecadores a la luz de la ley, habían estado confiando en su propia justicia. Ahora la vieron como trapos de inmundicia en comparación con la justicia de Cristo, que es la única que Dios puede aceptar. La mayoría de los cristianos creen que no necesitan confesar los pecados ocultos o los pasados de hace mucho tiempo. Es necesario sacar todos los trapitos al sol, estar en paz con el Eterno. Todo. Él lo sabe, pero es necesario que cada uno de nosotros, al confesarlo, obviamente, en silencio en la mente, en privado, solitos con Cristo, y declararle y reconocer nuestros pecados. Eso es lo que agrada a Dios. Decir, bueno, vaya, hasta que lo está reconociendo, porque estamos reconociéndolo efectivamente. Por eso. Aunque no habían sido transgresores abiertos, se vieron a sí mismos depravados y degradados de corazón. Habían reemplazado al Padre Celestial por otros dioses. La moda, el trabajo, todo objeto o tiempo o actividad que me separa de Dios ya hizo un Dios. Habían luchado por abstenerse de pecado, pero habían confiado en su propia fuerza nada más. Debemos ir a Jesús tales como somos, confesar nuestros pecados y arrojar nuestras almas impotentes sobre nuestro compasivo Redentor. Decirle, Señor, yo no puedo, pero traigo esta carga aquí bien grande.
Muchas personas parecían ser ignorantes respecto a lo que es la fe. Muchos se quedaban de sentir oscuridad y descorazonamiento. Pregunté, ¿están vuestros rostros mirando a Jesús? ¿Lo están contemplando a Él, el sol de justicia? Necesitamos definir en forma sencilla delante de la Iglesia el asunto de la fe y la total dependencia de la justicia de Cristo. Debemos confiar menos en los seres humanos para obtener ayuda espiritual y más, mucho más en acercarnos a Jesucristo como nuestro Redentor. Tres reacciones en ese entonces. ¿Hubo un revivamiento? Sí, pero no duró mucho. No en todos. Dice, yo sé que algunos que estaban allí las aceptaron, otros las rechazaron totalmente. Se sabe también la misma cosa, otros trataron de quedarse en un punto intermedio y tomarlo de esa manera. Y los que rechazaron la luz, bueno, si los ministros no reciben la luz dada en el Congreso de 1888, quiero darle una oportunidad al pueblo, tal vez ellos la reciban. ¿Y durante cuánto tiempo se mantendrán los que están a la cabeza de la obra apartados del mensaje de Dios? En la manifestación de aquel poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, ellos verán apenas algo que en su ceguera piensan que es peligroso, algo que despierte sus miedos y ellos se prepararán para resistirlo debido a que el Señor no obra de acuerdo con sus ideas y expectativas. Ellos se pondrán a la obra. ¿Por qué dicen ellos? ¿Acaso no debiéramos conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra durante tantos años? Ese es el problema con la teología que enseña el hombre. Nubla el entendimiento. Porque sienten que por ser letrados merecen la credibilidad de los demás. No, un superletrado con maestrías y doctorados puede estar equivocado. El título de universidad no le garantiza la verdad. Pregunto a los que ocupan puestos de responsabilidad en la conferencia general, ¿qué están haciendo? Le han dado al Señor la espalda y no el rostro. Debe haber una limpieza de corazón de los sentimientos, de las simpatías, de las palabras con referencia a los asuntos más importantes. Jehová, Dios la eternidad, la verdad. ¿Cuál es el mensaje que ha de ser dado en este tiempo? Es el mensaje de los tres ángeles. Pero la luz que ha de llenar toda la tierra con su gloria ha sido despreciada por algunos que pretenden creer la verdad presente. Cuiden cómo los tratan. Quiten su calzado de sus pies, porque están en tierra sagrada. Guárdense de transgredir, de transigir con los atributos de Satanás y arrojar menosprecios sobre la manifestación del Espíritu Santo. Yo sé solamente que algunos ya ahora han ido demasiado lejos para volver y arrepentirse. Rechazaron el mensaje de la justificación por fe en Cristo muchos líderes de este movimiento. Este es el testimonio que debe circular por toda la longitud y la anchura del mundo. Presenta la ley espiritual y el Evangelio vinculando ambas cosas en un conjunto perfecto. Quiero presentar una amonestación a los que durante años han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. ¿Por cuánto tiempo odiarán y despreciarán a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios les ha dado un mensaje, llevan la palabra del Señor. Hay salvación para todos, pero solo a través de los méritos de Cristo. Si rechazan a estos mensajeros designados por Cristo, rechazan a Cristo directamente y descuidarían su salvación. Si desprecian esta gloriosa oferta de justificación por fe en Cristo, por medio de su sangre, y santificación mediante el poder purificador del Espíritu Santo, no quedará más sacrificio por el pecado. ¿Y qué es lo que se rechazó? Rechazaron a Elena G. de White cuando estaba apoyando a estos dos jóvenes que traían ese mensaje. También fue un rechazo del primer mensaje angélico, el cual es el Evangelio de Jesucristo.
es el que daría poder. También rechazaron la lluvia tardía. Dice, a menos que los primeros chubascos hayan hecho su obra, la lluvia tardía no puede perfeccionar ninguna semilla. Y el pastor Butler estaba enfermo en un hospital por haber violado las leyes de salud. Ordenó que se rechazaran esos jóvenes y muchos médicos misioneros también y pastores rechazaron. Elena de White dijo, han tratado el Espíritu de Dios como los judíos trataron a Cristo. Lo han crucificado. También rechazaron el sacrificio expiatorio de Cristo. Ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que éste fuera al alcance de la obra de este poder. En todos los que se someten al Espíritu Santo ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Ellos rechazaron el ser llenos de poder como para dar el mensaje del fuerte clamor. Ella dijo, este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará la tierra. Jesús, presentándolo al mundo, tal como está revelado en su figura y bosquejo en símbolos, tales como es manifestado en la revelación de los profetas. No quisieron copiar el carácter de Cristo. El rechazo también del mensaje de los tres ángeles, en total rechazaron todo. Por eso Santiago dice que cuando se violan los mandamientos se hace responsable de todos. Eva en una sola acción violó los 10 mandamientos. Así que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos el amor de Cristo, sin el cual no alcanzaremos salvación. Pero ese amor se va incrementando, fortaleciendo a medida que nosotros reconocemos que somos débiles, que somos pecadores y que nuestros malos pensamientos los llevamos cautivos a Cristo. Nuestras malas acciones también. Y reconocer que somos débiles. Y al confesar nuestros pecados estamos demostrando que Dios es Dios y que nosotros somos pecadores. Le damos el permiso para que Él pueda el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero es mediante los méritos de Cristo, combinado con nuestra voluntad, nuestro interés, nuestro deseo ferviente de comprender más a Cristo y conocerlo más y caminar más con Él. De nada me sirve saberme citas bíblicas de memoria. De nada me sirve conocer el mensaje de los tres ángeles, predicarlo, si no tengo ese amor espiritual, ese amor sempiterno, ese amor infinito, como el de Cristo. Es una realidad. Busquémoslo antes que sea demasiado tarde.